Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este lugar tan especial porque por la fe reconocemos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Hermanos, vamos a orar para tener una clase profunda y sólida. Vamos a detectar cómo identificar a un falso profeta de un verdadero. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder presentar esta clase de tu palabra. Edifícanos, Señor, a través de tu santa palabra para que podamos conocer la verdad, para que no seamos engañados por los falsos maestros y falsos profetas. Bendice a tu pueblo que va a escuchar este mensaje. Danos discernimiento a la luz de tu palabra y bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. El centro de Mateo 24 no es hablar de las señales de que van a haber terremotos, hambres y peste. Eso siempre lo ha habido antes de Cristo y después de Cristo. El centro de Mateo 24 es enseñar de que los discípulos de Cristo no sean engañados por los falsos profetas y los falsos Cristos. O sea que aunque Mateo 24 contenga muchos elementos proféticos, pero el centro de Mateo 24 es advertir al pueblo de que no sea engañado por los falsos profetas y falsos Cristos. Ese es el tema central. Vamos a ver cuántas veces se repite esto en Mateo 24. Se repite 3 veces. Mateo 24, versículos 4 al 5. Mateo 24, versículos 4 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Noten que esto se repite también en los versículos 11 y 12. Mateo 24, versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra maldad es anomía en griego. Es la misma palabra para pecado en 1 Juan 3:4. O sea, en otras palabras, por haberse multiplicado la transgresión de la ley o el pecado, que es lo mismo, el amor de muchos se enfriará. O sea que dentro del pueblo de Dios iba a haber y habrá una apostasía. Aquí dice que el amor de muchos se enfriará. Noten cómo dice Mateo 24, versículos 23 al 25. Otra vez se repite lo mismo. Mateo 24, versículos 23 al 25. Entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Noten que iban a hacer grandes señales y prodigios. Y este engaño sería tan potente que noten, de tal manera que engañará, si fuera posible, que a los escogidos. O sea que el engaño va a ser tan refinado de que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. No es que los escogidos van a ser engañados, sino que el énfasis de Cristo es enseñar de que el engaño va a ser tan potente y tan refinado que va a ser difícil detectarlo.
Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. Siempre cuando estoy dando mis clases bíblicas, me gusta poner ejemplos bíblicos para que podamos nosotros asimilar el tema y podamos comprenderlo de una manera más sencilla y simple. Pregunto, para que exista un billete falso de $50, ¿qué tiene que existir primero? ¿Qué dicen? ¿Un billete verdadero de cuánto? De $50. Pregunto, ¿qué es lo que viene primero? ¿Lo genuino o lo falso? Lo genuino. Entonces la pregunta es, para poder detectar un billete falso de $50, ¿qué tenemos que hacer primero? Para poder detectarlo y no ser engañado. Por lógica tenemos que conocer perfectamente bien cuál billete, el original. Y esto es así. Saben de que el diablo es el genio de los falsificadores. El diablo falsifica todo lo de Dios, todo. Para cada cosa verdadera de Dios, el diablo tiene una falsificación. Yo quisiera ponerle muchos ejemplos como el diablo falsifica todo lo de Dios. Es el genio de los falsificadores. Pregunto, hermanos, en Navidad, en la famosa Navidad, ¿a qué personaje se le da más patrocinio? Es un personaje que es gordo, con un traje rojo, barba blanca, gorro rojo, que anda repartiendo regalos a los niños y que viene ¿de dónde? Del Polo Norte. ¿Cómo se le llama? ¿Santa Claus o Papá Noel? Saben de que Santa Claus es una burla para Cristo y es un demonio. Por eso, hermano, yo siempre he dicho que las iglesias adventistas que aún celebran la Navidad, aún no les ha amanecido. Bíblicamente se puede comprobar de que Cristo no nació el 25 de diciembre. Aproximadamente nació entre septiembre y octubre, entre esos meses, un lapso aproximado. Pero ¿por qué cito a Santa Claus? Santa Claus es un demonio y es una burla para Cristo. Según la Biblia, cuando Cristo viene por segunda vez, ¿cómo viene su ropa? De color rojo. No, Apocalipsis 19 dice que su ropa es teñida en sangre, viene como rojo, con ropa roja. ¿De qué color es la ropa de Santa Claus? Roja. El cabello de Santa Claus, ¿de qué color es? Blanco. Según Daniel, capítulo 7, el cabello del anciano de días, ¿cómo es? Blanco como la nieve. Noten. Según Isaías 14, ¿dónde vive Dios? Isaías 14:12 dice que Cristo y el Padre viven en el norte. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice eso, hasta el 16, que el Padre vive en el norte. ¿De dónde viene Santa Claus? Del Polo Norte. Noten qué interesante. Todo lo que hace Santa Claus es una falsificación, es una burla para Cristo. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de participar en nada en Navidad. Es una fiesta cubierta de cristianismo, pero por detrás es una fiesta espiritista. ¿Saben de qué en la Biblia a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá? ¿Y al diablo cómo se le llama? El león rugiente. Noten que el diablo todo lo falsifica. El diablo es el lucero de la mañana, el lucero caído.
Pero saben de que Cristo también es el lucero de la mañana. El apóstol Pedro dice: hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el Hijo del hombre, el diablo es el hijo de perdición. Cristo es la serpiente levantada en el desierto, el diablo es la serpiente que antigua. Y saben, hermano, que yo tengo un tema profundo donde hablo de Cristo y Barrabás. Barrabás es una representación del diablo y Cristo es el reflejo del carácter del Padre. En el arameo, Barrabás significa el Hijo del Padre. Barrabás en arameo. Y Cristo también es el Hijo del Padre. O sea, cuando Pilato presentó a un lado a Barrabás y al otro lado a Cristo, estaba diciendo: aquí tengo dos hijos del Padre, ¿a quién quieren que deje en libertad? El pueblo impío judío, ¿qué es lo que dijo? Queremos que dejes libre ¿qué? Al Hijo del Padre, a Barrabás. Barrabás, el Hijo del Padre. Y sabe, hermanos, que estos temas son demasiado profundos. Si el diablo no se hubiese rebelado contra Dios, hubiese sido como un hermano para Cristo en el cielo. ¿Saben de qué dice el Espíritu de profecía? Que después de Cristo, el que le seguía era Lucifer en jerarquía. Eso lo dice el libro Patriarcas y Profetas. O sea que si el diablo no se hubiese rebelado contra Dios, hubiese sido como un hermano para Cristo. Interesante, interesante. Ahora, ¿por qué les digo yo esto, hermanos? El diablo falsifica todo lo de Dios. En este caso, los profetas genuinos. Si el diablo va a levantar falsos profetas, significa que van a haber ¿qué? Profetas ¿qué? Genuinos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el diablo solamente falsifica lo que existe, lo genuino. ¿Qué pasará si un falsificador dice: voy a hacer un billete falso de $25? La gente va a caer en el engaño. ¿Por qué? Porque no existe un billete original de ¿qué? De $25. O sea, ¿qué les estoy tratando de decir? De que la falsificación del diablo se parece tanto al original que es difícil detectarlo. O sea que un cristiano dormido, un cristiano ignorante de las Escrituras, un cristiano que no estudie la Biblia a profundidad, es fácilmente engañado por el diablo. Porque la falsificación es tan genuina, es casi genuina, porque dice el texto que engañaría, si fuera posible, que a los escogidos. O sea que la copia va a ser casi exacta. Pero en esta clase vamos a desenmascarar a los falsos profetas. ¿Cómo poder detectar un falso profeta? Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja. ¿Qué significa la palabra vestido de oveja? Aparentan ser ¿qué? Cristiano. La oveja es símbolo de Cristo. O sea, se hacen pasar como cristianos, como seguidores de Cristo, pero por dentro ¿qué? Son lobos rapaces. ¿Cómo se conocen? Por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver qué significa eso: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Note qué interesante: por su fruto los conoceréis. Ahora, ¿saben de qué un falso profeta no es aquel que dice: yo soy profeta? O aquel que dice afuera: yo soy Cristo, o yo soy el Mesías. Sabemos de que eso a nadie le engaña. Sabemos de que eso podemos decir nosotros: este es un charlatán que se está levantando. Eso a nadie le engaña, que se levante alguien allá afuera diciendo que es el enviado de Dios, es el Mesías. Eso a nosotros no nos engaña.
porque son milagros, o podemos decir de que son falsos maestros fáciles de detectar. Cuando la Biblia dice por su fruto los conoceréis, es algo mucho más profundo que lo vamos a identificar en esta noche. ¿Saben, hermano, que un falso profeta puede usar la Biblia para engañar? ¿Escucharon, hermano? Un falso profeta puede usar la Biblia para engañar. Así que no se conformen con que alguien cite la Biblia. No se conforme con que alguien le dé un texto bíblico, porque los falsos profetas también usan la Biblia para engañar. Pregunto, ¿un falso profeta puede usar saco y corbata? Sí. Así que, y lo repito siempre, no todo lo que se predica aquí en el púlpito es verdad bíblica. ¿Sabe que los falsos profetas no están afuera, sino que están adentro? ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, leamos lo que dice la Biblia. El apóstol Pedro dice lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Los falsos profetas no son ese tipo de charlatanes que andan allá afuera estafando a la gente diciendo que son curanderos o falsos profetas, o que son personas que vienen del cielo y que hacen milagros de parte de Dios. Eso nadie lo engaña. Los más peligrosos están dentro del pueblo. Noten cómo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Como habrá también entre vosotros falsos maestros. Pregunto, ¿cuáles falsos profetas y falsos maestros son más peligrosos? ¿Los que están en las iglesias protestantes evangélicas o los que están dentro del pueblo? ¿Qué dicen ustedes? Los que están dentro, dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que están en la misma escala los falsos profetas con los falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es encubiertamente? Sutil. Son como un camaleón que se disfrazan para de una manera sutil, a hurtadillas, poder introducir dentro del pueblo herejías destructoras. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y noten el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. O sea que hablarán bonito. Los falsos profetas también pueden predicar bonito. ¿Escucharon, hermano? Un falso profeta también puede predicar bonito. Puede predicar mensajes que al pueblo lo hagan llorar. Pueden usar la Biblia los falsos profetas. Pueden usar saco y corbata. Pueden tener grandes puestos dentro de la iglesia. Dice el texto. Pero ¿de qué andan detrás? ¿Cuál es lo que buscan? Por la avaricia. O sea, ¿andan detrás de qué? Del dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok. Ahora viene lo siguiente. Si los falsos profetas casi hacen todo lo que un profeta genuino hace, la pregunta es cómo poder detectarlo, cómo poder diferenciarlos, cómo saber si alguien es enviado de Dios o un mensajero de Satanás. Y este es el problema que la gente en la actualidad, la gente es fácilmente engañada porque la gente no estudia. La gente, vivimos en una generación, yo digo que es la más ignorante. Estamos viendo una generación que es la más ignorante en todos los sentidos. Mire hoy a los jóvenes,
se les dice hágame una suma, son tan indoctos que tienen que ir a buscar el celular o la calculadora. Vivimos en un tiempo de tanta ignorancia de que los ladrones no roban ni tan siquiera la biblioteca. Saben de que yo nunca he visto que un ladrón haya robado una biblioteca. ¿Por qué? ¿Para qué un delincuente va a robar una biblioteca? ¿Quién va a comprar libros para leer? O sea que a la gente no le gusta estudiar, no le gusta leer. Vivimos en una tremenda ignorancia. Y esto aplica también para las iglesias. Sabe de que muchos hermanos no leen. Hay un aproximado de un 95% de adventistas que no leen la Biblia en el espíritu de profecía. Hay una ignorancia crónica dentro de la iglesia adventista. ¿Y saben cómo se detecta un hermano que es ignorante de la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Quieren saber cómo se detecta un hermano que no estudia? Es aquel hermano que a todo lo que se predica aquí en el púlpito le dice amén. Dicen una herejía y los hermanos dicen por allá amén, gloria a Dios. Es un hermano que no estudia. ¿Cuándo es que se dice amén? Cuando lo que está diciendo el predicador tiene sustento ¿qué? Bíblico. Yo no le pude decir amén a cualquier cosa. Esa es una evidencia que la iglesia no está estudiando. Entonces la pregunta que no hemos respondido: ¿cómo diferenciar un falso profeta de un genuino? Si el falso profeta casi imita todo lo que hace un profeta verdadero. Y saben, hermanos, que también el diablo, saben de que, ¿cuánto creen, hermanos, que un profeta de Dios, por el poder del Espíritu Santo, puede también hacer milagros? Dígame un profeta que hizo un milagro sobrenatural. ¿Se acuerdan cuando Eliseo hizo flotar qué? El hacha. ¿Es un milagro? Sí. Elías cuando resucitó ¿qué? A un niño. Sí. Porque en estos hombres estaba el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que cuando la gente pasaba cerca de la sombra de Pedro, la gente que se sanaba? Y se acuerdan, hermanos, que dice la Biblia, en la Biblia hay historias sorprendentes. Dice que iban corriendo a enterrar uno, dice que venían siguiendo los otros enemigos y de repente tiraron el cadáver, dice, en un hoyo donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y saben qué es lo que pasó? El muerto ¿qué? Resucitó. Interesante, hermano, interesante. Y sabe, hermano, que los falsos profetas también pueden hacer milagros. Los falsos profetas también pueden hacer milagros, pero son milagros mentirosos. ¿Qué es lo que le gusta a la gente hoy, hermano? ¿Qué le gusta a la gente hoy? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos anunciado toda esta semana que aquí en la iglesia adventista de Cojute 1 iba a haber una caravana de milagros? Íbamos a estar sanando de cáncer, diabetes. Íbamos a estar hablando de prosperidad. ¿Cómo estuviera la iglesia aquí hoy? ¿Cómo estuviese la iglesia? Llena. Pero como estamos predicando solamente Biblia, a la gente no le gusta la verdad, a la gente lo que le gusta es milagro. Y saben de que la Biblia dice que los falsos profetas pueden hacer milagros y algunas veces pueden atinar hasta el futuro. Ahora, ¿dónde dice eso? Leamos la Biblia. Saben de que la primera vez que se menciona un falso profeta, ¿saben dónde es? Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Y aquí vamos a ver qué es lo que enseñan los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice, noten cómo dice: cuando se levantara en medio de ti profeta, noten porque los falsos profetas se levantan dentro del pueblo. Cuando se levantara en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciara señales o prodigios, y si se cumpliese, interesante, noten que lo que predicen los falsos profetas muchas veces que se cumple. Tenga cuidado, hermanos, con los milagros. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero noten qué es lo que enseñan los falsos profetas. Aquí está el detector de mentira, diciendo: vamos en pos de otros dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Noten que el falso profeta
aunque haga milagros, ¿dónde se detecta un falso profeta? En el mensaje que predica. ¿Qué es lo que le enseña al pueblo? A que se vaya en pos de ¿qué? De otros dioses. Ahora, pero usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, yo no conozco ningún falso profeta que le diga al pueblo que se vayan en pos de otros dioses. Es verdad, hermano, pero recuerden que hay que profundizar en la Biblia. La Biblia no se lee, hay que profundizar. Pregunto, ¿qué mandamiento condena que tengamos otros dioses y que adoremos imágenes? El primer mandamiento y el segundo, o sea, que los falsos profetas, ¿qué es lo que enseñan? De que el pueblo desobedezca los mandamientos ¿de qué? De Dios. Y esta es la gran diferencia. Aunque un falso profeta pueda hacer casi todo lo que hace un profeta genuino, la diferencia es que los falsos profetas le enseñan al pueblo a desobedecer la ley de Dios. Y noten, versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahora me voy a meter en agua caliente y quiero decirles, hermanos, que estos temas los predico con amor, porque no quiero que usted sea engañado por el diablo. Estos mensajes sirven para despertar al pueblo. Aquí va la pregunta: ¿cuántos creen que el diablo puede hacer milagro? ¿Puede el diablo hacer milagro? Sí, pero recordemos de que son milagros mentirosos. ¿Y a quiénes es que el diablo engaña fácilmente? A los que buscan milagros en lugar de buscar la verdad. Pregunto, bíblicamente, ¿qué tiene que buscar el verdadero pueblo de Dios? ¿Milagros o la verdad? Vámonos a la Biblia. Saben que todo lo que yo digo me gusta comprobarlo con la Biblia, porque si está escrito, créalo. Si no está escrito, no lo crea. ¿Dónde dice la palabra eso? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Aquí está hablando de la manifestación del anticristo, del enemigo de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo, la palabra inicuo es impío, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Wow, o sea que el diablo puede hacer milagro. Sí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿quiénes son los que se pierden? Lea lo que dice la palabra. Por cuanto no recibieron el amor de ¿qué? De la verdad para ser salvos. Pregunto, ¿qué es la verdad? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra ¿qué? Es verdad. O sea que usted, hermano querido que está acá, no tiene que buscar milagros, porque si busca milagros, el diablo lo va a engañar. Usted tiene que buscar la verdad, porque es la verdad que salva, es la verdad que nos hará libres, dice Cristo. Aquí dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero aquí va algo más profundo, hermanos. ¿Están preparados para escuchar? Si aquí hay alguna visita, que mi intención no es dañar a nadie, sino mi intención es decir la verdad. ¿Sabe, hermanos, que hay gente que cree de que por pedirle a una imagen tuvo un milagro? ¿Sabe, hermanos? Es impactante ver cómo en Venezuela, después del terremoto, la idolatría se ha incrementado. Es interesante cómo me salen videos en TikTok de gente pidiéndole a santos y diciendo que son médicos.
O sea, gente que está metida en la idolatría, diciendo que esa imagen le hizo un milagro. Saben de que hay gente que ha jurado que hay imágenes que han llorado sangre. Hay gente que ha jurado que se le apareció tal virgen en algún lugar. Y sabe, hermano, que bíblicamente esos son demonios. La gente que dice que la imagen le hizo un milagro es el diablo que le hizo el milagro. Pero es un falso milagro. El diablo se aprovecha de la gente que no lee, que no estudia la Biblia. El diablo se burla de la gente que no conoce las Escrituras. Usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, compruébelo, que es el diablo que también puede usar una imagen para engañar a la gente. Bueno, vámonos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen conmigo? Dice así la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, de aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de ¿qué? De oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ¿qué? Ni andar. Cuando la gente dice, este santo me hizo un milagro, fue el demonio. El diablo se vale de la ignorancia de la gente. La gente que no conoce la Biblia es fácilmente manipulada para donde quiera. Por eso, hermanos, el diablo busca y se rebusca para que el pueblo de Dios no conozca las santas escrituras, porque el diablo sabe de que los que conocen la palabra no serán engañados por falsos milagros. Un falso profeta puede predicar bonito, puede usar saco y corbata, puede citar la Biblia y aún hasta puede hacer llorar a la hermandad. Pero hay algo que no enseñan los falsos profetas. Noten cómo dice Isaías capítulo 30, versículos 9 al 10. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10. Dice la palabra. Noten cómo dice. Pero este pueblo es rebelde. ¿Hijo qué? Mentirosos. Hijos que no quisieron ¿qué? Oír la ley de ¿qué? De Jehová. Noten cuando el pueblo tenga apostasía, ¿qué es lo que pide a los predicadores? Cuando el pueblo está extraviado, ¿qué le gusta escuchar? Cuando el pueblo está desviado de la verdad y está en apostasía, ¿qué dice que hay que predicar? Noten cómo dice. ¿Qué dicen a los videntes? Versículo 10. La palabra vidente aquí es sinónimo de profeta. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. ¿Decir lo qué? Noten que el pueblo, como está mal delante de Dios, ¿qué es lo que dice? Ya no inviten al hermano Rafael Díaz, porque el hermano Rafael Díaz ofende cuando predica. Traigan a un predicador que hable de amor y paz y de cariño, que nos vaya a contar un chiste, que le venga a enseñar a los jóvenes cómo conquistar una novia. Eso les gusta. Que dicen a los videntes y a los profetas, no los profeticéis lo recto, decir las cosas halagüeñas. ¿Profetizar qué? La mentira. O sea que el profeta de Dios, ¿qué es lo que enseña? Le enseña al pueblo a obedecer la ley de Dios. El falso profeta, ¿qué es lo que le enseña al pueblo? Cosas halagüeñas, y extravía al pueblo de la santa ley de Dios. Y cuando el pueblo tenga apostasía, ¿sabe qué es apostasía? La palabra apostasía significa darle espalda a la verdad. Cuando el pueblo ha caído en apostasía, noten cómo está su corazón. Zacarías 7:14. Zacarías capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Es el versículo 12. Zacarías 7:12. Noten el pueblo cuando tenga apostasía. ¿Qué es lo que pide? ¿O cómo está
el corazón del pueblo, pero no quisieron, dice, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo está? ¿Qué es diamante? Duro. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviados por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Noten que el pueblo pone su corazón como diamante. Ahora, esto se pone más interesante. Quiero que se concentren. Si ya vimos de que un falso profeta es aquel que le enseña al pueblo a quebrantar la ley de Dios, vamos a ver de que el diablo, al final de la historia, ¿a quién usará para engañar al mundo entero? ¿Y de qué manera lo va a hacer el diablo? Va a usar a un falso profeta, pero vamos a ver de que aquí, en profecía apocalíptica, un falso profeta no es un individuo, representa a un sistema falso de religión, porque lo literal se convierte en simbólico en Apocalipsis. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Aquí se está hablando de la Trinidad satánica. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca de ¿qué? Falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que el diablo, para engañar al mundo, va a usar también a un falso profeta y va a usar la boca del falso profeta. Noten, pero aquí el falso profeta no es una persona. Vamos a ver de qué simbólico representa a alguien. Profundicemos un poco más para poder identificar quién es este falso profeta, porque es el tercer integrante de la Trinidad satánica. Quiero que se concentre porque esto que viene es muy delicado y es muy profundo. Aquí estamos profundizando en la Biblia, no estamos leyéndola. Noten, más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Ya vimos de que enseña un falso profeta, ya lo vimos, sí. Pero vamos a ver de que aquí hay una pista para poder identificar quién es este falso profeta. ¿Cuál es esta pista? Apocalipsis 13, versículos 11 al 13. Apocalipsis 13, versículos 11 al 13 dice, hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13, y de paso, esta segunda bestia es el falso profeta. Después vi otra bestia que subía a la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué simboliza el cordero? Dije que simboliza ¿qué? A Cristo. O sea que esta bestia tiene apariencia de ¿qué? De ser cristiana. Noten, pero hablaba como dragón. Noten que es una bestia. Bestia en profecía representa sistemas falsos y apóstatas de falsa religión. O sea que esta es una bestia, un sistema, un poder político que tiene apariencia de ser cristiana, pero también tiene una fase, habla como dragón. O sea que esta bestia contradice su profesión, porque tiene apariencia de ser cristiana, porque son 2 cuernos como los de cordero, pero al mismo tiempo dice que habla como dragón. Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, noten este detalle. También hace, noten, pero está hablando de la segunda bestia, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí hay una pista para saber quién es este falso profeta. ¿Y la pista cuál es?
también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pregunto, hermano, ¿qué profeta en el Antiguo Testamento hizo descender fuego del cielo delante de los hombres? ¿Quién fue? Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, porque en él estaba ¿qué? El Espíritu de Dios. Primer Reyes 18, 38 al 39. Noten lo que está pasando en el Monte Carmelo. El profeta quiso descender fuego del cielo delante de los falsos profetas de Baal. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Monte Carmelo? Ahí está en el capítulo, pueden leer todo el capítulo 18, ahí está lo que pasó en el Monte Carmelo. Hubo una batalla, una guerra entre el Dios de Israel y el Dios de Baal. Noten, 1 Reyes capítulo 18, versículo 38 al 39. Esto es cuando Elías le tocó ofrecer el sacrificio vespertino en la tarde, porque en la mañana tuvieron que los falsos profetas de Baal saltando y dándose heridas, clamándole a Baal, pero no escuchó. Ahora le toca a Elías y noten lo que hace Elías. Entonces, esto es después de que oró Elías. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron, dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea que la gente se quedó ¿qué? Atónita de que Jehová había hecho descender fuego del cielo. En otras palabras, ¿saben qué es lo que está pasando en Apocalipsis 13? En Apocalipsis 13 estamos divisando a un falso profeta que Elías. O sea que el diablo en Apocalipsis 13 está falsificando la obra y el ministerio del profeta Elías. En Apocalipsis 13 al falso profeta se le llama la imagen de la bestia, porque el diablo usará a esta imagen de la bestia para que haga descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pero esto es más profundo. Ahora, esto lo voy a decir a grandes rasgos por falta de tiempo, porque estos temas son demasiado profundos que ameritan por lo menos 2 horas para explicar esto a profundidad. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a entender lo que voy a decir. En el santuario, la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio de cordero, ¿cuál era la evidencia? ¿Se acuerdan el por qué Caín se enojó con su hermano Abel? ¿Se acuerdan? Esto lo conocemos nosotros los adventistas porque tenemos el don de profecía. Dice el espíritu de profecía de que Caín se enojó contra su hermano Abel porque sobre los pepinos y la remolacha, porque Caín llevó ¿qué? Hortalizas. Se conocía que Caín tenía que haber llevado un cordero porque era símbolo del Mesías. Esto se conocía por transmisión oral, de que los corderos simbolizaban al Mesías. O sea que Caín tuvo que haber llevado ¿qué? Un cordero, pero Caín en su rebelión llevó pepinos, tomates y remolacha. Y dice la historia, y esto lo corrobora el espíritu de profecía, que sobre la ofrenda de Caín no cayó fuego. Sobre la ofrenda que cayó fuego fue sobre la de Abel. Porque esto más tarde se oficializó en el santuario. La evidencia que Dios aceptaba un sacrificio de cordero es que descendía fuego del cielo y consumía el holocausto. Interesante. Esta era la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio, porque esos corderos simbolizaban al Mesías. Ahora, cuando Elías sacrificó ese buey, porque todo lo que tenía que ver con vacuno, con corderos, vacas, becerros, animales limpios, apuntaban al Mesías en la economía hebrea. La evidencia que Dios aceptaba un sacrificio es que caía fuego del cielo. Pero es interesante, vemos de que en el Monte Carmelo, la evidencia que Dios aceptó el sacrificio de Elías es que cayó fuego del cielo. Y dice que lamió hasta el agua
y hizo una gran sangre en el altar. Eso significaba que el sacrificio de Elías había sido ¿qué? Aceptado en el cielo, porque cayó fuego del cielo y la gente se quedó atónita. ¿Saben de que todo esto es profecía? Muchas veces los predicadores somos tan superficiales que leemos las historias y no pensamos de que detrás de esas historias hay una dimensión profética y apocalíptica. Conectemos esto con profecía apocalíptica. ¿Qué simbolizaban los corderos en el santuario? Ese toro o ese buey que sacrificó Elías, ¿a quién simbolizaba? A Cristo. Cristo murió en la cruz como cordero, el que quita el pecado del mundo. La evidencia que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como cordero, ¿cuál tuvo que haber sido? Si conectamos eso con el santuario, tuvo que haber caído ¿qué? Fuego del cielo. Pero el fuego no es literal, sino que representa el Espíritu Santo. O sea, lo que pasó en el Pentecostés es una respuesta de que el Padre había aceptado el sacrificio del Cordero. Saben de que muchos protestantes, cuando se les pregunta qué es lo que pasó en el Pentecostés, solo lo presentan de una manera superficial. Pero saben de que en el cielo estaba pasando una ceremonia. Dice la Biblia y el espíritu de profecía que en los 10 días que faltaban para el Pentecostés, el Padre vistió a Cristo con la dignidad de sumo sacerdote para empezar a oficiar en el santuario celestial. Y el último día de esos 10 días, dice que Cristo fue ungido con el aceite de la unción, así como se ungían los sacerdotes en el santuario. Y el aceite fue tan potente que cayeron gotas acá en la tierra, en el monte de Hermón. Y saben algo, hermanos, por eso es que dice el libro de Hechos capítulo 2, que cuando los discípulos estaban reunidos, vino un viento recio del cielo, porque lo importante de lo que estaba pasando allá, estaba sucediendo una tremenda ceremonia. Cristo estaba siendo investido como sumo sacerdote y estaba siendo ungido, y el aceite fue tan potente que fue echado en la cabeza del sacerdote, bajó sobre la barba de Aarón, bajó sobre sus vestidos, y las gotas cayeron en el monte de Hermón, tal como dice el Salmo 133. O sea que lo que pasó aquí en la tierra es que cayeron gotas de ese aceite. Pero es interesante, hermanos, cuando el fuego cayó en el Pentecostés, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Se acuerdan que los discípulos antes del Pentecostés cómo estaban en el aposento alto? Con miedo, les temblaban las patitas. Dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Y qué hicieron los católicos? Ahí estaban guardando el domingo en honor a la resurrección. ¡Qué ignorancia más tremenda! Ahí dice que estaban reunidos por miedo a los judíos el primer día de la semana. Estaban con miedo, eran cobardes. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, el fuego que cayó del cielo, como respuesta que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo como cordero, ¿qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Qué pasó? ¿Verdad que no tenían miedo? Ahora empezó un reavivamiento sobre la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Ese Pedro que era tartamudo, que era sin letra y del vulgo, predicó un gran tema. ¿Cuántos se convirtieron? Mire, el iletrado hoy predicó un tema que se convirtieron como 3,000 personas. Mire, el pescador que nunca había ido a la universidad, ni tampoco tenía un título de PH, Dios lo usó para convertir como 3,000 personas. ¿Y qué pasó con el Pentecostés? Después, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? Dice que cada día la iglesia iba creciendo y a la iglesia se añadía mucha gente que iba a ser salvo. Dice que después se bautizaron 4,000 y la iglesia iba creciendo y creciendo. Y dice que la iglesia tenía el poder del Espíritu Santo, no tenían miedo a predicar. Los echaban a la cárcel, Dios los sacaba y volvían a predicar, los volvían a echar a la cárcel y no se detenían predicando. ¿Por qué? Porque sobre ellos estaba ¿qué? El Espíritu Santo, el fuego. O sea que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia primitiva, porque eso capacitó a la iglesia para predicar con denuedo, para soportar la persecución. Hubo milagros, la gente se convertía, la gente creía en el evangelio, porque sobre la iglesia había caído ¿qué? El fuego del cielo.
Y saben de que el Espíritu capacitó a los discípulos también para soportar ¿qué? ¿Qué pasó? Todos los pobrecitos fueron matados. El último que fue muerto, y eso fue por muerte natural, fue Juan el teólogo. Saben que dice que Domiciano lo mandó a la isla de Pasmo, después de que lo metieron a un perol. Eso dice la historia, un sartén lleno de aceite y nada le pasó. Lo fueron a meter a la isla de Pasmo. Y dice que después llegó Diocleciano, lo mandó a sacar de la isla de Pasmo. Y dice la historia que fue Juan personalmente que entregó las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero fue el único que murió de muerte natural, Juan el teólogo. Pero todos los apóstoles murieron. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Murió qué? ¿Sabe quién lo decapitó? Y miren nosotros, hermanos, discúlpenme, hermanos. Es mejor que les digan la verdad y no que estén con pañalitos tibios. Y somos tan cobardes, tan canallas nosotros, que con una pequeña lluvia que viene, ya no voy a ir a la iglesia porque me va a dar gripe. Y estos hombres de Dios, hermanos, que eran perseguidos, hermanos, no le tenían miedo a nada. Aunque los metieran en la cárcel, seguían predicando. Y dice que la iglesia crecía y crecía y crecía. Cuanto más mataba el diablo, más se multiplicaba la iglesia. ¿Por qué? Porque sobre ellos había caído ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, qué interesante. O sea que en Apocalipsis 13, escuchen, hermano, esto se lo estoy resumiendo. Este tema merita por lo menos unas 4 horas, se lo estoy resumiendo. Yo sé que ustedes son inteligentes, ¿verdad que son inteligentes ustedes? O sea que en Apocalipsis 13, ¿sabe qué es lo que estamos viendo? Una falsificación del Pentecostés. El diablo, cuando dice la Biblia que el diablo va a hacer descender fuego del cielo a través del falso profeta y de la imagen de la bestia, ¿sabe qué representa eso? El diablo va a usar a los sistemas falsos de religión para hacer falsos milagros. El fuego allí simbólico representa los falsos milagros que cautivarán al mundo. Una falsificación del Pentecostés y de los frutos del Espíritu Santo van a ser falsificados. Usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, compruébemelo. ¿Saben a quién simboliza el falso profeta? En Apocalipsis 13 representa, ¿quieren que les diga, hermano? Es muy fuerte lo que voy a decir, pero sabe, hermano, que estamos en el tiempo donde la gente hay que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad. ¿Sabe quién representa el falso profeta simbólicamente en Apocalipsis? Representa a las iglesias protestantes que rechazan la ley de Dios. Son el falso profeta. Y usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, compruébemelo. ¿Saben de qué eso aprendieron los hermanos de Guatemala? El seminario que voy a tener de profecía en Guatemala, los hermanos, todo lo que yo les decía se les quedaba, y hasta la frase se les quedó. Hoy los hermanos, todo lo que yo digo lo repiten en sus predicaciones los hermanos, y eso es bueno, que copien cosas buenas, no malas. Copéenme cosas buenas a mí, no malas. Yo les decía a los hermanos, cuando usted escucha un predicador que habla bien bonito, pero si no le da la cita bíblica, no le crea. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde dice, para terminar, este es el broche de oro, a dónde dice la Biblia que el falso profeta representa al cristianismo apóstata que rechaza la ley de Dios? ¿Qué dicen las iglesias protestantes? Que la ley que quedó clavada en la cruz, quedó abolida. ¿Con qué mandamiento tienen problemas católicos y protestantes? Con el 4.º mandamiento que habla del sábado. ¿Qué dicen los protestantes? ¿El sábado era para quiénes? Para los judíos. Hoy tenemos que guardar el día domingo en honor a la resurrección. Mentira, no dice la Biblia eso. O sea que el falso profeta representa las iglesias protestantes dominicales. ¿A dónde dice eso? Dígame, hermano, que le dé dígame, hermano Rafael, deme la cita, dígame. No, yo tengo una cita preciosa. Mateo capítulo 7, 21. Con este versículo cierro. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21.
Si usted está en una iglesia, visita, tenemos visita acá. Si usted está en una iglesia, no importa que le digan que tiene más de 2000 años, no importa. Si usted está en una iglesia donde tienen mucha gente, no importa. No importa si en esa iglesia cantan bonito o son amables. Pero si usted está en una iglesia donde le dicen que los mandamientos quedaron abolidos o clavados en la cruz, corre inmediatamente de esa iglesia. Es una iglesia falsa y apóstata. ¿A dónde dice eso? Mateo 7:21. Con esto termino y quiero que esta información la puedan anotar. ¿Tienen dónde anotar esta información? ¿La están anotando ahí, hermano? Porque este es oro puro y vale más, y este oro que le estoy dando aquí vale más que el que tiene el Vaticano. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten, si alguien le dice Señor, Señor, es que eran ¿qué? Profesaban ser cristianos. Porque noten, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos miran en aquel día, Señor, Señor. O sea que estos no eran brujos, estos no eran paganos. ¿Estos eran qué? Profesaban ser cristianos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea que profesaban tener ¿qué? El don de profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Profesaban tener el don de exorcismo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que también el diablo puede hacer milagros. ¿Sí, hermano? Sí, aquí dice. Así que tenga cuidado con los milagros. Tenga cuidado, hermano. No todos los milagros son de Dios. La mayoría son del diablo. Dios nunca va a hacer un milagro para que lo siga solamente por milagro. Dios primero le enseña la verdad. Aunque creemos los adventistas que Dios hace milagros, pero Dios primero quiere que conozcamos la verdad, porque es la verdad que transforma. Muchos mirarán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Note qué interesante. Apartados de mí, obradores de maldad. Ahora la pregunta: ¿qué es maldad? Dice que estos cristianos, porque profesaban ser cristianos, hacían milagros, decían que tenían el don de profecía, o sea, falsificamos los dones espirituales, pero eran obradores de maldad. Ahora, ¿qué es maldad? ¿Se acuerdan que una noche de esta les dije yo de que una de las principales herramientas que yo uso personalmente para hacer un exégesis de un texto bíblico es comparar versiones de Biblia para ver cómo traduce el texto, y después me voy a una concordancia Strong para ver la gramática de la palabra? La Reina Valera dice obrador de maldad, pero esta es una palabra muy genérica. Si usted le pregunta a alguien qué es maldad, se le puede venir cualquier cosa que es maldad, y cada quien puede hacer su propio concepto de lo que es maldad, porque es una palabra muy genérica. Maldad es maldad. Pero cuando nos vamos a la Biblia en el griego, ¿saben qué palabra griega hay? Si usted tiene la concordancia Strong allí en su celular, verifique esto. La palabra maldad allí es anomía. Repita conmigo. Anomía. En griego, nomos es ley. Nomos, ley. Pero cuando se le pone la A, es el negativo, significa sin ley. Por ejemplo, en griego Dios es teo, pero cuando se le pone la A, ateos. ¿Sabe qué es un ateo? Sin Dios. Y algunas veces sin querer queriendo decimos ateos, ateo cuando va pasando alguien le dice, adiós hermano, estamos diciéndole ateo. Adiós hermano, ateo. Son dichos y muletillas que nos formamos. Pero ¿saben algo, hermano? La palabra nomos es ley. Anomía significa
sin ley. Es la misma palabra que encontramos en 1 Juan 3:4. El pecado es anomía, infracción de la ley. Ahora, ¿qué está tratando de decir aquí Cristo? Cuando dice, nunca los conocí, las palabras Cristo está diciendo, apártense de mí, obreros sin ley. Ahora, pero noten cómo dice esta versión, Biblia Israelita Nazarena, Mateo 7:23. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, obreros sin ley. ¿Sabe quién es el falso profeta entonces hoy? El protestantismo apóstata. Las iglesias protestantes son el falso profeta. Código textual hebraico del Nuevo Testamento. Noten cómo traduce Mateo 7:23. Pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. Mire cómo traduce. O sea que estos cristianos aparentaban ser cristianos, aparentaban y profesaban tener los dones espirituales, pero eran que obreros sin ley. El falso profeta simboliza a las iglesias protestantes como hijas. ¿Hijas de quién? En Apocalipsis 17 al falso profeta se le llama hijas de la gran ramera. Y la gran ramera, ¿a quién representa? Al sistema católico romano como sistema político y religioso. Una iglesia apóstata que ha corrompido la verdad de Dios y ha atacado los mandamientos de Dios. Ahora, para terminar, ayer les di un pincelazo de que yo me convertí a la iglesia adventista, o Dios me llamó a la iglesia adventista, porque encontré un libro, Conflicto de los Siglos, en la basura cuando estaba bien borracho. Y después de estudiar todas las doctrinas de la iglesia adventista, y de paso, antes había estudiado ya los mormones, los pentecostales, satanismo, brujería, conozco de todo, música, masonería, todo. Si usted me dice, hermano Rafael Díaz, deme una cátedra de masonería, se la doy inmediatamente. Deme una cátedra de satanismo, se la puedo dar, de todo conozco yo, hermano. Después de conocer todas las sectas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, después de leer el Corán y conocer todas las religiones orientales, llegué a comprobar de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera por su doctrina. Mire qué interesante. Católicos, ¿cuántos mandamientos guardan? Los católicos, 8. Porque rechazan el de las imágenes y rechazan el sábado. O sea que aceptan solamente 8. Los protestantes, ¿cuántos aceptan? 9. ¿Y los adventistas cuántos aceptamos? 10. Fíjense que los protestantes dicen, los católicos son idólatras. ¿Y qué mandamiento le citan? El segundo mandamiento de las imágenes. Los protestantes le citan a los católicos el mandamiento de las imágenes para condenarles las imágenes. Pero cuando venimos los adventistas y citamos el mismo capítulo de los protestantes que habla del sábado, ¿qué dicen los protestantes? Eso fue abolido, era la ley de Moisés. Porque tienen problemas solamente con que los protestantes, con el cuarto. Por eso es que son hijas de la gran ramera. Por eso, hermanos, Dios levantó a la iglesia adventista para predicar la verdad completa. Hemos sido llamados para predicar estos mensajes. Por eso, hermanos, no hay que callar. No tengan miedo a predicar este mensaje. Porque gracias a este mensaje mucha gente va a salir de Babilonia y va a conocer la verdad. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Aterrizamos aquí, hermano. Oramos. Ok, hermano. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay visitas acá? Amén. Dios le bendiga, hermana. Sea bienvenida a este lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Alguna otra visita que está acá?
¿Alguna otra visita? Me refiero que no sea parte de la iglesia adventista y que no haya sido bautizada en la iglesia adventista, que sea visita. ¿Alguna otra visita? Quiero hacer una oración especial por ustedes, hermano. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Otra visita. Dios le bendiga, hermana. Sea bienvenida a la iglesia adventista del séptimo día. Aquí está en familia. Otra visita. ¿Pudiese levantar la mano? Queremos hacer una oración por ustedes. ¿Alguna otra visita que está acá? Denme ese privilegio de orar por ustedes, hermano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es casualidad que estamos acá. Estas verdades quizás algunas veces pueden ser tajantes, fuertes, pero saben que la verdad es la que nos hace libres. Yo invito a las personas que lean la Biblia, que no se dejen guiar por nadie, que la estudien por sí mismos para ver si es verdad lo que se dice. Porque muchas veces estudiamos la verdad, pero queremos irle a preguntar a alguien, y cuando le vamos a preguntar a alguien nos confunde y nos mete cizaña y nos desanima. Por eso, hermanos, es mejor comprobarlo por sí mismo, así como yo hice, comprobar por mí mismo para ver si es verdad lo que se dice. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Queremos orar, hermanos, para que Dios nos bendiga, nos dé conocimiento y nos dé sabiduría para que podamos poder detectar el error y podamos conocer perfectamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Vengamos de rodillas, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que se predicara la verdad presente en esta iglesia. Gracias porque hubo visitas que escucharon tu palabra. Oramos, Padre eterno, porque ellos también son tus hijos. Y nada sucede por la casualidad, es porque tú los trajiste a este lugar. Agradecemos, Señor, porque tu palabra se ha predicado en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra es el detector de mentira para poder detectar a los falsos profetas. Gracias porque estuviste con nosotros y gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, los esperamos mañana, porque mañana vamos a tener un tema supremamente interesante. Mañana es el último día. Traigan a sus familiares, a sus amigos. Vengan, que mañana va a estar buenísimo. Así que Dios me los bendiga y pasen una feliz noche.